Esta palabra se llama llamados a reinar. Si tenemos allí el PowerPoint. Dice Apocalipsis 1:6. E hizo de nosotros, pueden buscarlo ahí, un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria el domingo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Vuelve a la palabra del Señor, que ya hemos hablado también de lo que es ser reyes y sacerdotes. Hizo un reino, quiere decir que Dios nos mandó a reinar. ¿Sí? Es un propósito, ¿sí?, que Dios mandó a nuestra vida. Y es lo que tenemos que empezar a entender más si queremos madurar en este tiempo con respecto a nuestra vida. Sí, en uno de sus últimos estados, quizá alguno se acordó que mi papá tenía en su teléfono, era el reino primero. ¿Sí? Antes de fallecer tenía un estado, él en su WhatsApp decía el reino primero. ¿Sí? Y no es algo que él solamente le vino a la cabeza, sino que fue una de las cosas principales que el mismísimo Jesucristo quiso instaurar desde que estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Él habló de que el reino iba a venir, que el reino iba a llegar, que el reino ha llegado. ¿Sí? Entonces tenemos que saber a qué fuimos llamados. Amén. Y uno de los principales ejemplos es el testimonio del apóstol Pablo. En Romanos 1:1 dice, cuando él se presenta, y ustedes también lo pueden ver en otras cartas, ¿sí?, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sí? Pablo no empieza diciendo, cuando él se presenta, lo que él hace, ¿sí?, sino quién lo llamó. Es una de las cosas principales de a quién servía él. ¿Sí? En la antigüedad era muy importante a quién uno servía. Por eso siempre le preguntaban, ¿quién es tu Kyrios? O sea, las personas les preguntaban, ¿quién te enseñorea? Por así decirlo, ¿no? Y algunas veces cuando había siervos que vivían, digamos, estaban con su amo, decía, ¿quién es tu Kyrio? Mi Kyrio es Sebastián, por así decirlo. Él era así como decir a los criados, de quien enseñoreaba la vida, ¿no? Por eso en un momento dice que el Dios tiene que ser nuestro Kyrio, Jesús tiene que ser nuestro Kyrios, ¿sí?, quien enseñorea nuestra vida, ¿sí? Entonces allí Pablo comenzaba diciendo de quién era sido siervo, a quién respondía, ¿sí? ¿A quién respondemos cada uno de nosotros? ¿Sí? ¿Quién está atrás? ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante y después habla del llamado, ¿sí? Lo segundo que hace es, ¿llamado a qué? Fue llamado él, llamado a ser apóstol. Y ahí decía, fui llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿sí? Y muchas veces nosotros queremos, como creyentes, tratando de descubrir qué es lo que uno va a hacer, ¿sí? Pero primero y principal, para saber qué vamos a hacer, que es el llamado, tenemos que saber quiénes somos en Cristo, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Quién es nuestro Kyrios? ¿Sí? Porque cristianos que van a iglesias, que congregan, hay muchísimo y mil en el mundo. Como una vez quizá mi papá lo llamaba, gente que puede venir a calentar un asiento en un culto, en una reunión, y pueden llegar a encontrar esa salvación. ¿Y qué es importante? La salvación. ¿Y qué es lo que tratamos cada vez de que uno se acerca a una persona que no conoce a Cristo? Es compartirle la salvación. Pero muchas veces nos hemos quedado directamente con eso. ¿Sí? Crees en Cristo, lo aceptas, pero es así, como por así decirlo, llegar al 5, al 6, no sé con qué número se aprueba, y listo, ya pasaste. ¿Sí? Entonces muchas veces como que queremos y estamos acostumbrados a que los cristianos se queden con la salvación nomás. Decir, bueno, yo soy salvo, y es verdad, Dios nos da esa salvación. Pero no hemos sido llamados solamente para ser salvos, sino nunca Jesús hubiera predicado del reino que quería instaurar
aquí en la tierra y que nos había dado el mandato, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que fuimos llamados a más que eso, ¿sí? Y que algunas veces al solamente hacer eso, empezamos a pasar como agentes secretos del reino de los cielos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? De que muchas veces la gente de alrededor nosotros no sabe quiénes somos, ¿sí? Y me gustaría compartir la palabra para que Dios nos ha llamado en Efesios 2:10, que dice que ya la conocen, porque somos hechura suya, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiere decir que ya hay un plan que Dios diseñó para nuestra vida, ¿sí? Y en esas buenas obras tenemos que ser trascendentes, ¿sí? Hoy día estaba viendo qué es lo que hace el salmón para sobrevivir en lo que es su hábitat, ¿sí? Y para sobrevivir, él va contra la corriente. Es diferente a muchos peces que siguen la corriente, ¿sí? Y en eso uno tiene que marcar la diferencia. Si nosotros no marcamos las diferencias donde estamos, no, si en el trabajo donde trabajamos y donde estudiamos somos uno más del montón, por así decirlo, pero nosotros tenemos la convicción de que somos salvos, que está bien, pero si no hay una trascendencia sobre esas buenas obras que nosotros hacemos o sobre lo que Dios tiene preparado para nosotros, estamos, como así decirlo, encapsulados y no podemos realmente llegar al propósito que Dios ha marcado en nuestra vida. Por eso, en Apocalipsis 5:10, que podamos leer, nos dice, los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Sí? Ahí de nuevo habla sobre reinar sobre la tierra. Pero pocos entienden que han sido llamados a reinar. Dicen, no, ¿qué voy a reinar yo? ¿Sí? Estoy con un montón de cosas. No, como que hay un menosprecio a lo que uno puede llegar a hacer en el camino del Señor. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos ha salvado, ¿sí? Ahí habla de la salvación, nos ha llamado también para un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según nuestro propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y nuestra palabra habla de ser reyes, ser embajadores, ¿sí? Según mi esposa sabe más qué significa esto, pero el embajador es quien representa a un país, representa a una región, representa a un lugar. Ser embajador es ser representantes. Si nosotros no estamos siendo representantes de Cristo aquí en la tierra, no estamos entendiendo el llamado que Dios nos está dando, que es de reinar, ¿sí? Bueno, a veces quizás nos quedamos con ser solo salvos. Y eso es la idea, poder cambiar ese pensamiento, ¿sí? Está perfecto que uno pueda llegar a ser salvo, pero preguntarse qué hay más que yo pueda dar, hay en el lugar donde yo pueda estar, qué tengo que hacer, ¿sí? Y Mateo habla de lo que tenemos que ser y del mandato que Dios nos dice en Mateo 5:13. Quizás ya conocen este versículo que dice, ustedes son la sal de esta tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salado otra vez? ¿Sí? Ya para nada sirve sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Pero vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, y se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todo lo que están en la casa. Así brille nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Aquí de nuevo habla de qué es lo que tenemos que ser donde estamos. Si uno se da cuenta, yo soy muy salero, yo me doy cuenta cuando una cosa no tiene sal. Entonces hay una diferencia entre lo que tiene sal, entre lo que no tiene sal. Hay una diferencia. Es decir, este está salado, esto no está salado. Hay una diferencia.
Pues si yo como una comida y no me estoy dando cuenta la diferencia. Entonces quiere decir que si somos cristianos y no estamos marcando la diferencia o resaltando, no estamos haciendo sal y tampoco luz. Porque acá habla de dos cosas, que es la sal y la luz. Vamos a ver qué significa principalmente eh, ser la sal, ¿sí? Y habla de sal en la tierra. ¿Y para qué servir la sal? Sí, da sabor, es como yo decía. Uno se da cuenta, ¿sí? De estas cuestiones. Representar, esto representa la alegría, principios y bondad en una vida, ¿sí? El entorno puede ser gris o puede ser eh, indiferente, pero uno le da el sabor, ¿sí? Imagínense una papa frita sin sal, yo no sé. No, no sé. Hacemos nosotros mucho puré también en la casa, con la papa y se nota cuando como que uno se ha acostumbrado mucho a comer una papa con sal, ¿no? Que cuando no tiene sal como que dice, bueno, dame algo para que le ponga. Y el legendario nos daba una papa para comer con sabor, pero bueno, algo tenía. Y nosotros, uno como que se nota la diferencia en el sabor, ¿sí? ¿Para qué servía la sal también? En la antigüedad se usaba para evitar que la comida se pudriera, ¿sí? Porque no había cómo mantener los alimentos, ¿sí? Sobre todo la carne, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que la sal lo que hacía era frenar la maldad, sería por así decirlo, lo que hace que se pudran los alimentos, y proteger lo que es bueno, ¿sí? Nosotros tenemos que tener ese efecto de conservar y de cuidar, ¿sí? Cuidar qué es lo que Dios nos ha dado, el propósito, el llamado, los principios del reino, ¿sí? Y lo otro era generar sed. ¿Qué es lo que hace la sal? Genera sed, ¿sí? Y esto implica despertar en los demás el deseo de buscar a Dios mediante un buen ejemplo de vida, ¿sí? Siempre mi papá contaba el testimonio que daba en su facultad, que muchas veces le venían a pedir a él oración, le venían a pedir a él, si vos que estás cerca de Dios podés, cuando tenía algunas situaciones, sus compañeros, cuando él trabajaba en la facultad, en la biblioteca, ¿sí? Y venían a él. ¿Qué hace la gente en el trabajo o donde yo estudio, lo que sea, cuando alguien tiene una situación? ¿A quién ocurre? ¿A quién recurre? Si no recurre a nosotros, tenemos que repensarlo, ¿sí? ¿Qué estamos marcando la diferencia o no en ese lugar? ¿Sí? Ese es el ejemplo de vida, la diferencia, ¿sí? Me contaba Daniel, Danielito Ávila en su trabajo, de que la gente lo sigue mucho cuando está él y cuando él no está, cuando él alguna vez lo cambia de trabajo, pues dice, ¿dónde está el chico que me atendía así, que tenía esta referencia? Entonces se daban cuenta cuando él se movía, porque él trabaja en distintos supermercados, y hay una diferencia que uno marca en un lugar y en el otro, ¿sí? Ustedes van a algún negocio, cuando no está el dueño, algunas veces capaz que ni quiere ir, porque hay una diferencia que lo está marcando el dueño, que muchas veces el empleado, pero hay una diferencia que se está marcando en el lugar. Entonces, si nosotros no estamos generando eso donde estamos, yo me acuerdo también que cuando yo estudiaba diseño gráfico, mi compañero en ese momento no estaba la tecnología como ahora, eh, mis compañeros eh, decían muchas malas palabras, ¿sí? Por ejemplo, esto es algo muy normal en el trabajo. Y yo le decía, mira, si yo no me relaciono con vos con malas palabras, vos no te relaciones conmigo con malas palabras. Vos querés hablar con malas palabras con todo el mundo, con tus compañeros, con demás, con el profesor, con quien sea, todo bien, pero conmigo, pero no para hacerme más santo, sino porque yo le marcaba ahí un punto de cómo yo quería mi relación con las personas, ¿sí? Entonces, muchas veces, y sin hablar de eso, de otras cuestiones que también pasan en el trabajo, contaba otro discípulo también, decía, bueno, están todos ahí, todos se pasan en un grupo, todos pasan todo el tiempo pornografía, están todo el tiempo hablando de cuestiones de doble sentido, y el cristiano está ahí como si nada. eh, no, yo me voy del grupo, si no, si yo estoy acá, hagan lo que quieran en otro grupo, lo que sea, pero estar compartiendo todas esas cosas, yo no voy para ese lado. Entonces, uno tiene que marcar la diferencia a donde quiera que esté. Así, bueno, todos están ahí. Me acuerdo que también mis compañeros, cuando estaban ahí, se ponían a ver videos, yo me iba,
estaba con otros compañeros. Eso es marcar la diferencia de poder decir, no, yo tengo mis principios, yo no hago las mismas bromas de doble sentido que los demás, no comparto el mismo sticker que comparten los demás, que demigra, que habla de cosas de doble sentido, y cosas sexuales, y un montón de cosas más, porque yo estoy marcando ahí la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que pensar qué es lo que nosotros tenemos que hacer y que Dios nos muestre cómo estamos actuando nosotros en los lugares que no es nuestra célula, que también en la casa, en nuestros hogares, con la gente que no conoce a Cristo, ¿sí? Entonces, decir, bueno, yo soy, por así decirlo, la familia Ingas en la iglesia, pero en la casa me desconoce todo el mundo por cómo hablo, por lo que digo, por lo que se ve, por lo que pasa. Entonces, yo tengo que marcar la diferencia en mi hogar y con la gente que me rodea. Eso es empezar a reinar. Y obvio que principalmente tengo que reinar en mi casa para que después reinar en los demás lugares donde yo me muevo, ¿no? Por eso el reino y extender el reino y el éxito del reino no es llenar iglesia, no es llenar eventos, no es, oye, que le va tan bien a tal pastor o a tal iglesia que tiene tanto, que Jesús nos llamó a que solamente haya cantidad. Y también mi papá lo predicaba, sino la calidad, digamos, esas, si son una iglesia de 1000 personas, si son de 15.000 personas, ¿están esas 15.000 personas reinando en sus ambientes o donde Dios lo haya puesto? Entonces, tenemos que preguntarnos eso, ¿sí? Porque si no, Jesús hubiera llamado a que construyan edificios, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Dios llamó? A que hagan discípulos, ¿sí? Discípulos con los principios de Él, ¿sí? Ser representantes, discípulos también ser representantes de Cristo. ¿Qué es lo que hace el reino? Transforma directamente ciudades. Transforma el lugar donde está. ¿Sí? Esa iglesia que está en un lugar, pero se nota que esa iglesia empezó a irradiar luz. También como compartía mamá de lo que se empezó a marcar aquí en esta zona con respecto a la inseguridad, al vicio, a muchas situaciones de lo que pasan aquí en el oeste. Uno tiene que empezar a marcar en su territorio donde está, digamos, esa luz, que se note que hay una iglesia, que hay personas que están reinando en ese ambiente. Amén. En Hechos 17:6 dice, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón, que era quien hospedaba a los discípulos de Pablo. Aquí está hablando de una situación que vivieron los discípulos de Pablo. Dice, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo han venido acá también. Amén. Ahí está hablando de un ejemplo que qué es lo que hacían los cristianos. Trastornaban el lugar donde estaban. Y hasta las autoridades venían y se rebelaban diciendo, están causando un alboroto. Si no hay un alboroto en tu trabajo con vos, si no hay un alboroto en el estudio, donde uno se mueve, en la casa, que donde uno reina, como que uno pasa desapercibido, como decía, un agente secreto, como esa película que nadie se tiene que enterar que él es un asesino serial y todo eso, ¿no? Que como señor y señorita Smith, ¿cómo se llama esa? Esa película vieja. Pero que ellos vivían, ay, tranquilitos, esposa, esposa, pero salían de noche y decían, me voy a compartir con mi amigo y voy a matar a medio mundo. ¿Sí? Entonces, algunas veces pasa que, ay, que todo bien aquí en el trabajo, pero nadie sabe, que sos cristiano, nadie sabe nada de tu vida. Y como que, bueno, hago mi trabajo, me voy a la casa y vuelvo y listo. Entonces, nosotros no tenemos que ser como agentes secretos, ¿sí? Entonces, se tiene que notar, ¿sí? Como acá los discípulos de Pablo se notaban y lo llamaban, ¿sí? Que eran trastornadores, ¿sí? Después, eh, dijo, en la ciudad donde estaba Pablo, por ejemplo, se transformaba su cultura. En Éfeso, cuando estuvo Pablo, se transformó la economía. En Filipos hubo un cambio en las familias, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que saber que la iglesia es llamada a ser luz, como decía en la palabra del Señor, de que cuando uno es luz no se le esconde, ¿sí? Muchas veces estamos escondidos, es como dejar en el lugar donde no puede alumbrar. Entonces nosotros tenemos que movernos a un lugar donde podemos alumbrar, para que como iglesia
no estemos escondidas, sino que podamos iluminar. Y para eso debemos saber en qué monte Dios nos ha llamado. Quizá algunos no saben, pero hay un libro también de los montes y de unos principios espirituales de John Elon, que ya vamos a verlo un poco más, los que no saben, de que son estos 7 montes que vemos aquí, ¿sí? En cuáles están en la sociedad: la familia, la celebración, las artes, los medios de comunicación, que es lo que tanto uno se mueve, la religión, la educación, el gobierno y la comunicación. Esos son los montes revelados por Dios a este hombre, ¿sí? En los cuales Dios nos llamó a reinar. Y eso existe en toda la sociedad, ¿sí? La comunicación en los medios. ¿Qué está pasando? Si yo estudio periodismo, si yo tengo un llamado a estar en un medio de comunicación, tengo que reinar allí en el gobierno, si tengo llamado a algún cargo en el gobierno, así como por ejemplo tiene mi hermana Ana, que es el monte donde ella se mueve, la educación, si yo soy docente, los que estudian, los que están estudiando también para ser docentes, ¿sí? La religión, ¿sí? Que es tan importante como marcó Martín Lutero, fue un revolucionario en el monte de la religión, ¿sí? Lo que es, que marcó, digamos, un antes o después en la religión protestante, ¿sí? En las artes, en la música, en llamados a lo que se ve, a producciones cristianas, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con el monte de la celebración, es todo eso, los medios también, que también ahí están los deportes. Por ejemplo, el pastor Ezequiel Arece, con este ministerio que tiene, dijo atletas, ¿sí? De poder ministrar a los deportistas, ¿sí? Marcar la diferencia ahí en el deporte, ¿sí? Y la familia, tan importante la familia, ¿sí? Tan importante este llamado, ¿no? Que es nuestra primera selva, nuestro primer el lugar donde nosotros vivimos, ¿sí? Quizás algunos ya lo conocían en los montes, quizás otros no, pero nosotros tenemos que tener la revelación para saber dónde Dios nos llamó a reinar. Amén. Vamos un poquito más adelante, Mateo 13:33, ¿sí? Aquí de nuevo, Cristo vuelve a compararnos de lo que debemos ser. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Sí, aquí los piseros son de saber lo que es la levadura. Que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Sí, de nuevo vuelve a comparar. Habla de la sal, de la luz, de lo que es la levadura. Sí, de lo que debemos marcar la diferencia en que la levadura empieza de algo chiquito, fermenta toda la masa, ¿sí? Quiere decir que los demás se tienen que convertir a vos, no tú a ellos, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno marca la diferencia, ¿sí? Es ir contra la corriente, ¿sí? Que realmente pase, como dice la palabra del Señor, que ellos puedan ver la diferencia y decir, no, yo quiero ser como vos. Si hay corrupción, no, yo quiero vivir en justicia como vivís vos, ¿sí? Si hay oscuridad, eh, eh, en, en donde quiera que nosotros vayamos, que Dios nos dé la revelación de cómo nosotros podemos impactar en ese lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. Con el bien de los, dice Proverbios 11:10, con el bien de los justos se regocija la ciudad. Cuando perecen los impíos, hay gritos de alegría. Pero la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por boca de los impíos es derribada. Amén. Aquí está hablando de la justicia, de que tenemos que reinar en justicia, ¿sí? Porque de esa manera traemos regocijo a la ciudad. Después habla de la bendición, dice la bendición de los que son rectos. Estoy diciendo rectos, recto donde trabajo, donde estoy moviéndome. Dice que eso enaltece la ciudad. Amén. Entonces, tenemos que nosotros marcar esa diferencia, ¿sí? Y que la gente cuando dice, no, pero bueno, yo no puedo marcar mucho, necesito que usted venga aquí a orar por mi trabajo, que usted venga a que ore solamente por mi familia, que aunque algunas veces menospreciamos ese lugar que nosotros tenemos. Menospreciamos el lugar porque dicen, bueno,
que venga mejor tal lugar porque aquí hay mucha opresión en mi trabajo y yo siento que acá todo me atacan a mí, como que siento muy pesado y como que yo no puedo marcar la diferencia y el mismo espíritu que está en mí está en vos. No es necesario que sí o sí yo tenga que ir a orar por todo tu compañero de trabajo, por todo tu compañero de estudio para que haya una diferencia. Si hay un hijo de luz que sos vos, tenés que marcarlo. Muchas veces la gente dice, no, pero venga aquí, que vos como que estás más cerca de Dios. Y como que a veces menospreciamos lo que Dios puso en nosotros, ¿sí? Entonces debemos nosotros saber cuál es la autoridad que Dios nos ha dado en el mundo espiritual, ¿sí? En todas las áreas que Él nos ha puesto para que nosotros podamos empezar a gobernar esos lugares, las empresas, ¿sí? Donde se estudia en la facultad, ¿sí? Donde también trabaja lo que es la salud. No sé si estaba el monte de la salud, ¿no? ¿Puede ser que faltaba? El monte de la salud, ¿sí? Que algo también muy importante, ¿sí? Eh, y es lo que, por ejemplo, aquí vemos algún ejemplo en la próxima. Amén. ¿Sí? Los ejemplos de quiénes, cómo marcaron la diferencia estas personas. José, ¿conocen la historia de José? Si no, le invito a que puedan después conocerla. Gobernó Egipto, marcó la diferencia en la economía, en muchas áreas del reinado. ¿Sí? Daniel gobernó Babilonia, ahora parece que se viene no sé si una serie o cosas de Daniel, en el Foso de los Leones, tremendo, con una semejante producción, con algunos actores también de Chosen. He visto el trailer increíble. Creo que se llama Daniel, eh, em, la zarza ardiente o no, no, perdón, en el horno de fuego. El horno de fuego que se llama la serie. Tremenda, tremenda, tremenda. Y él marcó la diferencia allí en Babilonia, a que los que estaban queriendo levantar el altar a otros dioses, ¿sí? Gobernó Daniel allí. Esther, la historia de Esther tremenda, también cómo gobernó desde el palacio en donde ella estaba. Nehemías, que gobernó la administración, ¿sí? Y ellos nunca dejaron de, estos ejemplos, eso nunca dejaron de ser hombres de Dios donde Dios lo puso. No dice, bueno, aquí estoy, pero bueno, solamente hago mi trabajo, sino que dice, uno tiene que saber para qué Dios me puso en este lugar, ¿sí? Alguna vez la gente dice, no, pues yo no voy a estudiar tal carrera porque ahí están todos, son todos verdes, son todos de la todos, son todos zurdos, como que está tan podrido ese lugar, tan corrompido que no me voy a meter en esa carrera, no me voy a meter en esa facultad, no me voy a meter en tal lugar, ¿sí? Entonces, la gente cree que muchas veces estamos vivir en un tupper, ¿sí? Por así decirlo, o encerrada del mundo, ¿sí? Entonces, necesitamos saber que la luz tiene que estar dentro del sistema, no afuera. Amén. Después, la que sigue, ¿lo tenés? Debemos amar el lugar donde nosotros estamos, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Interceder por ese lugar. Es muy importante la oración, ¿sí? Primero Samuel 12:23 dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí de que peque contra el Señor, cesando de orar, ¿sí? Aquí hay una gran enseñanza, es decir, si yo no oro, estoy pecando, dice, al no orar por los demás, yo puedo estar pecando. Es algo muy terrible lo que dice acá Samuel. Antes bien, los instruiré en el camino recto y bueno, ¿sí? Debemos orar por ese ambiente. Si nosotros queremos que haya una transformación, debemos orar por ese ambiente, por mi compañera, por mi trabajo, por donde Dios me está moviendo, ¿sí? Orar por esos lugares, ¿sí? Orar significa la importancia de que está tomando eso en mi vida, ¿sí? Para que realmente es como la importancia de poder clamar al Señor por ese lugar donde te haya puesto. Entonces, me sorprendía esto cuando aquí Samuel habla de que yo no quiero pecar, porque si yo dejo de orar por el lugar donde estoy pecando, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que poner la mano de Dios, porque no hay para Dios nada imposible, ¿sí? No hay lugar donde el ambiente no se pueda romper cuando esté un hijo de Dios allí. Si el Espíritu está en nosotros, se tiene que liberar ese ambiente y ese lugar. Después dice Jeremías 29:7, buscar el bienestar de la ciudad a donde he desterrado y rogad al Señor por ello, porque en su bienestar tendré mi bienestar. ¿Sí? Aquí cuando está hablando Jeremías, ¿sí? Está hablando de poder orar por la ciudad. Jesús se compadeció de Jerusalén cuando vio la ciudad, cuando vio qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Entonces es tan importante orar por el barrio donde nosotros vivimos, porque Dios nos ha puesto en distintos lugares donde quizá hay inseguridad, robo, hay vicios. Los lugares donde nosotros estamos, debemos orar por esa zona, ¿sí? Por ese ambiente, por donde uno se mueve, que Dios acampe alrededor de ese lugar, ¿sí? Con ángeles, guarden, que guarden también, si uno tiene un negocio, orar por el negocio, ¿sí? Orar por ese que Dios nos ha dado, ponerlo en las manos del Señor, porque de esa manera tenemos que nosotros comenzar a hacer luz y marcar la diferencia donde quiera que nosotros nos movamos. Porque aquí decía, porque en el bienestar de ese lugar yo voy a tener bienestar. Quiere decir que si mi barrio le va bien, a mí también me va a ir bien. A eso es lo que estaba refiriendo Jeremías, ¿sí? Por la ciudad, ¿sí? Por los gobernantes, por tendencia, ¿sí? Y poder bendecir esos lugares. Otro ejemplo aquí dice, Ezequiel 20:30. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que nadie lo destruyera, pero no lo hallé. ¿Sí? Espero que esto nunca nos pase. ¿Sí? Que Dios pueda encontrar en nosotros a alguien que se ponga en la brecha para no traer destrucción en ese lugar. ¿Sí? Para no traer condenación, como acá hablaba el profeta, ¿sí? Que podamos ser nosotros que nos pongamos en la brecha del lugar. Por eso ahí habla, en el ambiente nosotros estamos, ponernos en la brecha, poder ser intercesores por esos lugares donde nos movemos. Amén. Y aquí cuando habla en Mateo 9, que recién hablaba, dice que Jesús viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Mateo 9:36, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Por eso debemos pedirle al Señor compasión. No decir, bueno, que son todos mis compañeros carnales y seculares que se pudren en el infierno si ninguno cree en el Señor. Entonces, muchas veces nos pasa eso en la condenación, decir, bueno, también son todos, pero yo he podido hablarle a ellos saben quién soy. No podemos tomar esa determinación, sino realmente tener compasión de esas personas que nos rodean, que están descarriadas, que no conocen de Cristo, ¿sí? Y cuando Jesús vio esta ciudad en Lucas 19:41, lloró por la ciudad. Alguna vez hemos llorado por la situación de nuestro trabajo, por nuestros compañeros, por, por, por quienes, donde estudio, donde nos movemos, por nuestra familia, ¿sí? Entonces, los verdaderos enviados que somos nosotros, debemos amar antes de criticar, ¿sí? Por eso, cuando nosotros, la oración es como, por así decirlo, ablandar esa tierra difícil para que cuando nosotros podamos hablar de Él, de Dios a nuestro alrededor, ya esté como adobada, por así decirlo, ese corazón para que puedan conocer al Señor. Y de ahí sabemos que va a empezar a hacer un círculo ahí como que empieza a expandirse ese ambiente en esa ciudad, en ese lugar donde estamos, ¿sí? Que podamos nosotros bendecir el lugar donde estamos, ¿sí? Y lo último, uno de los últimos es que debemos tener ese cambio de mente. El reino rompe el conformismo religioso, ¿sí? En el tiempo de antes surgió un movimiento, ¿sí? Que se llamaba el peiteísmo, ¿sí? ¿Cómo era? Pietismo, ¿sí? Que muchas veces se instauró en la Iglesia Católica y en muchos lugares también en el cristianismo, digamos, de esa apariencia de piedad, ¿no? Que no lo digan a él porque es santo, es como que esa persona que está así, como que aparenta
Muchas veces se tornó también en el catolicismo como que aparenta santidad, que siempre está como, no le hablen a él, no le digan nada. Sí, como que aparenta piedad, sí, pero que no hay un cambio totalmente trascendental en la vida, ¿sí? Eh, y lo que nos habla Romanos aquí, 12:2, que ustedes seguro lo conocen, dice, no nos adaptéis a este mundo, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Sí? Aquí habla de lo que es una moldura, ¿sí? Moldura es adaptarse a algo. Cuando uno pone un hielo, el agua se adapta al lugar donde esté. Se va a congelar dependiendo de cómo sea el recipiente, ¿sí? Y muchas veces la gente pone el recipiente, ¿sí? No, aquí se va a hacer así, aquí se va a hacer así, y nosotros tenemos que amoldarnos a esa persona, amoldarnos a ese pensamiento, amoldarnos a esa manera de vivir en contra de los principios del Señor, ¿sí? Entonces, bueno, mi jefe me dice que yo haga trampa, que yo mienta, que yo... Mi papá trabajaba vendiendo autos, decía en el lugar donde muchas veces, por seguro, usted debe conocer el ambiente, de que alguna vez se le quieren empaurar y hay mucha mentira, lamentablemente, en el ambiente. Por ejemplo, no, está perfecto, lo compra y se funde a la semana el auto. Entonces, hay ambientes donde se mueve mucho, que tenés que mentir. ¿Qué va a hacer? Tenés que mentir, tenés que chamullar, tenés que pintar la cara. Nosotros trabajábamos en el interludio, y el jefe nos decía, pintar la cara a esa guitarra y venderla. Entonces, algunas veces la gente decía, ¿qué va a hacer? Entonces, es un ambiente de decir, no, para, no. Yo voy a vender las cosas como son, le voy a decir las cosas como son. Es decir, tiene que hacerle esto, que es el... Entonces, nosotros no nos podemos amoldar a lo que nos diga la otra persona que nos quiere llevar a mentir, a ser deshonestos, a vivir en injusticia, en corrupción, ¿no? Nosotros tenemos que, nosotros llevar nuestro molde, y ese molde tiene que ser el molde que Dios, que Cristo nos enseñó, ¿sí? Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Mi papá muchas veces decía que la gente muchas veces critica, andate a esa iglesia que te van a lavar la cabeza. Decían, y dice, sí, bien la necesito la lavada porque mi mente debe estar muy pervertida. Sí, la gente creía como que la gente puede insultar, anda que te laven la cabeza ahí en la iglesia el domingo. Y está bien, necesitamos renovar nuestra mente, cambiar nuestra mente, ¿sí? Dejar de lado toda esa oscuridad, ¿sí? Por eso, de paso, Tío el Chivo tiene ahí una plaquita de un disco que saqué en 2020, Metanoia, Cambio de Mente, que habla mucho de eso también, de poder renovar nuestra mente, ¿sí? De poder ser transformados, ¿sí? Donde quiera que nosotros vayamos, eso es lo que Dios quiere para nosotros, amén. Renovar nuestra mente. Segundo de Timoteo 3:2 nos dice, pero los hombres serán amadores de sí mismos. Todo lo que iba a pasar en este último tiempo. Serán avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, ¿sí? Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, que es lo que yo decía, pero habiendo negado su poder, a tales evita. ¿Amén? Nosotros tenemos que llegar a todas esas personas, a todos esos hombres que aquí están nombrando las situaciones de cómo será la gente. Y seguro que muchos de esas descripciones son de personas que nos rodean, ¿sí? Entonces la gente como que está acostumbrada. El otro día fui a una reunión de padres de mi hija y bueno, una de las chiquitas dice que había hecho machete y no le contó nunca a su mamá. Dijo, bueno, yo te quiero contar que le decía a la preceptora que yo la desaprobé a tu hija porque ella le hizo machete a su compañero. Ay, ella no me contó nada. Entonces, normal, no le conté a tu mamá, no le digas nada. Aquí está todo bien. De mentir,
y esas cosas se empiezan a hacer normales. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo. Pero allí es donde nosotros tenemos que estar. Si ha hecho algo bueno, nosotros le decimos a nuestra hija, contanos. Y si ha hecho algo malo, también contanos. ¿Sí? Se quejaban que pintaban los pupitres. Digo, mi amor, ¿vos has pintado los pupitres? Sí, me dice. Bueno, no quiero que lo hagas más, pero está bien porque me has contado. No, ay, no le voy a contar que me ha retado, no le voy a contar. Empiezan con el tema del ocultar, de dónde está, de dónde viene, de dónde, cómo está. Eso es normal en el mundo. No le conté a tu mamá nada de lo que ha pasado. Entonces, tenemos que nosotros empezar a traer todo ese molde de Cristo a los lugares, a nuestra familia, ¿sí? Y poder nosotros llevar. Y acá me sorprendía el final que dice, habiendo negado su poder a tales, esto evita, ¿sí? La persona que nosotros le presentamos el Evangelio, si niega el Evangelio, si niega al Señor, bueno, ahí quizá uno pueda ya evitarlo y no caer en su artimaña, ¿sí? Pero debemos nosotros ser como Cristo, amén, y no caer en esa tibieza, que también seguro lo conoce este versículo que dice Apocalipsis 3:15, cuando habla de una de las iglesias y le dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, porque eres tibio y no caliente, por eso te vomitaré de mi boca. Sí, tiene uno que ser radical a donde quiera que esté, con los principios que uno tiene, ¿sí? No amoldarse a este, como así decirlo, como el movimiento de pietismo, digamos, de encierro, de religiosidad, ¿sí? Que no produce transformación, porque eso es religiosidad. El que aparenta ser santo, pero no lo es, ¿sí? Porque eso no produce transformación, ¿sí? Es lo que pasaba con los fariseos. Parecían muy santos, por así decirlo, pero Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿sí? Eso era la religión, es lo que venía a romper Jesucristo, ¿sí? Por eso Él traía y decía, yo he traído un nuevo reino a este lugar, para comenzar a cambiar totalmente, transformar los corazones, ¿sí? No solamente conductas aparentes, ¿sí? Porque nosotros podemos quizá muchas veces aparentar, ¿sí? Sí, bueno, yo voy a la iglesia, como decía aquí el liceo, no, dice, no solamente congregar no nos cambia nada, sino realmente esa comunión, esa intimidad que podamos encontrar en Cristo y vivir para Él y ser representantes, ¿sí? Me acuerdo que tenía una compañera también que era cristiana, bueno, ella decía que era cristiana, pero bueno, decía malas palabras, salía de joda, todo. Y viene un compañero de diseño gráfico y me dice, escúchame, pero vos que no, ella no es cristiana como vos, me dice una compañera. ¿Y por qué dice malas palabras? ¿Por qué ella va a bailar? ¿Por qué ella hace esto? Yo no. Eso es poder marcar la diferencia y poder decir, no, yo soy un representante de Cristo, ¿sí? Tenemos que ser testimonios y realmente embajadores como Dios nos llama. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Muchas cuestiones que vamos a ver ahora que dice que Dios revela estas cosas grandes a quienes viven para su reino. 1 Corintios 2:9 lo dice. Cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que lo aman. Si nosotros buscamos reinar como Dios nos ha mandado, Dios nos va a dar cosas increíbles. Por eso también Él dice, buscar primeramente el reino y lo demás será añadido, ¿sí? Debemos reinar. Y si nosotros buscamos reinar como Dios nos ha puesto, nada nos va a faltar. Te aseguro que nada nos va a faltar. Jeremías 33:3 dice también, clama a mí, yo te responderé. Te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces, ¿sí? Es como esa cerradura que está inaccesible, ¿sí? Entonces nosotros cuando nos acercamos a buscar el reino es la llave. Si nosotros no tenemos el reino, no tenemos la llave para acceder a esas cosas grandes, ¿sí? La llave es el reino, ¿sí? Y hay muchos tesoros guardados que Dios tiene para nosotros,
Pero si no tenemos la llave, no vamos a encontrarlo nunca. ¿Sí? Por eso el reino siempre mira más allá de lo visible. ¿Sí? Por eso habla aquí de algo que ni ojo veo ni oído yo, algo inimaginable que nosotros no podemos ni siquiera pensar. Y en Efesios, por último, nos dice 3:20, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según su poder que obra en nosotros. Dios aquí nos está revelando su propósito, ¿sí? Pero si nosotros vivimos en ese conformismo, decir, no, hasta aquí estoy bien, suficiente, no, yo prefiero que nadie sepa quién soy, qué hago, qué dejo de hacer, listo, no. Yo vengo, cumplo con lo que tengo que hacer y listo, ¿sí? Entonces ahí no va a haber una revelación del propósito, ¿sí? Dios va a revelar a quien lo buscan, su voluntad, ¿sí? Cuando Pablo llegaba a cada ciudad y iba con sus discípulos, transformó y trastornó toda Europa en ese momento, ¿sí? Por eso de ahí Dios veía generaciones y generaciones, ¿sí? Pero esa dimensión del reino, de poder conquistar los lugares donde nosotros estamos, solamente la van a encontrar quienes lo obedecen. Amén. Y obedecer al llamado. Quizás Dios te está llamando, decir, no, se tiene que notar donde yo quiera que me mueva, donde estoy, ¿sí? Porque si nosotros nos quedamos solamente a decir, bueno, asisto a hacer a un culto y listo, ¿sí? No, Dios nos llamó a representar a Cristo donde Él nos plantó. No sé dónde te ha plantado, no sé dónde estás trabajando, quizás dónde se mueven durante la semana, de lunes a sábado, quizás. Pero que realmente Dios te puso por ahí, en el lugar indicado. Nosotros tenemos que encontrar para qué estamos allí. ¿Sí? No solamente sobrevivir espiritualmente, sino realmente reinar con esa humildad, con el amor y la autoridad que Dios nos dio. Por eso nosotros necesitamos ser esos representantes que transformen ese lugar, haya transformación. Y siempre mi papá lo decía, que el reino de Dios y el trascender es para los valientes que vienen y arrebatan el botín. Pero si yo no tengo esa actitud de arrebatar ese reino que Dios nos entregó, así va a ser siempre. Vamos a estar limitados y conformes, ¿sí? Entonces, en esta mañana que podamos ir reflexionar en nuestros asientos donde Dios nos ha puesto. Y pedirle perdón principalmente, porque quizás no hemos sido sal, no hemos sido luz, no hemos sido levadura. No se ha notado la diferencia entre nosotros, entre la gente que me rodea, entre mi familia, entre mis compañeros de trabajo. No se ha notado la diferencia con mis compañeros de estudio. Sí. No se ha notado donde yo estoy, donde me muevo. Por eso queremos que tú nos estés trayendo ese propósito en nuestra vida. Que podamos salir de la comodidad, Señor, te pedimos en esta mañana. De las apariencias. De quizás hemos dicho que somos cristianos, pero hemos envuelto en nuestra religiosidad. Y nos hemos estancado. Por eso te pedimos perdón, Señor. Que nos ayuda a renovar nuestra mente, Señor. No queremos amoldarnos a donde vamos, sino que la gente que nos rodea se amolde a tu propósito, Señor, a lo que tú quieres para nuestra vida, Dios. Danos amor por lo perdido, Señor. Danos amor, oh Dios. Revélanos cuál monte, Señor, tú nos has llamado para poder empezar a capacitarnos, Señor, y a entender quiénes somos para llegar a esos lugares donde tú nos has llamado a reinar, oh Dios. Bendice a cada profesional que está aquí, Señor. Cada que tú has dado una carrera, Señor, que tú les reveles, Señor,
qué hacer, oh Dios. En dónde poder reinar como tú nos has llamado, Dios. Que podamos trastornar esos lugares. Ayúdanos, Señor, a ser de influencia, Señor. A que siempre la gente nos busque a nosotros primero, porque sabemos que tenemos una respuesta diferente a los demás, Señor. Que seamos como esos salmones, Señor, que van en contra de la corriente para vivir. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Úsanos, Señor. Enciende esa llama de nuestra vida, Señor. No queremos quedarnos solamente con la salvación. No queremos quedarnos solamente esperando que venga el arrebatamiento, esperando que venga el tiempo del fin, sin haber contagiado a los demás con lo que tú nos has dado, Señor. Oh, bendito Dios. Queremos que venga tu reino, Señor, y que se establezca en cada uno de nuestros ambientes, Señor. Que podamos comprometernos en eso, Señor. Quita la comodidad, Señor. En nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a transformar nuestros hogares, Señor, donde vivimos, Señor. Nuestros padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, Señor, quien viva en nuestro hogar, que se note que es un hogar de hijos de luz. Bendito Dios. Dice a cada emprendedor en esta mañana, Señor, que también tiene su negocio, su trabajo, Señor. Que quizá tiene gente que trabaja, que conoce, y otra gente que no, Señor. Que podamos llegar a ellos también, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Los que están capacitándose, los que están estudiando, Señor. Que podamos transformar esos lugares, Señor, de oscuridad. En el nombre de Jesús te necesitamos, Señor. Establece primeramente tu reino en nuestros corazones, Señor, para de ahí poder levantarnos y ponernos en un lugar donde podamos impregnar a otros, Señor. No queremos estar escondidos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a llevar a otros a ti. Bendito Dios. Poderoso eres. Amén, amén, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque nos has hablado en esta mañana. Y estás moviendo nuestro ser, Señor. Y estás trayendo propósitos, Señor, a muchos de los que están aquí, Señor. Por eso queremos comprometernos en esta mañana. Ponte de pie allí, a poder terminar con esta alabanza, de que nosotros podamos ser como Pablo, como sus discípulos, y aún como Cristo principalmente. Donde Él iba, había un revuelo. Que podamos establecer tu reino en los lugares, Señor. Te adoramos, Señor. Amén. Establece tu reino en nuestro corazón. Dile. Tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas.
vidas, oh Dios. Tu poder. Poder queremos ver, tus milagros y prodigios, todos verán. Proclámalo. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas Proclamaremos. Toda nación conocerá que tú eres el Rey. Sí, Señor. Establece tu reino en nuestro corazón. Tu gloria. Gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios. Tu poder hoy queremos ver. Tus milagros y prodigios todos verán. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas son Toda nación. toda nación conocerá ¿Qué? que tú eres el Rey. Que tú eres el Rey. Y veremos tu reino establecido en tu. Decláralo fuerte. Y veremos tu gloria. Moviéndose en todo lugar. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán. Toda nación conocerá que tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Que tú eres el Rey. Dilo. Que tú eres el Rey. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Señores, señores. Gracias, Señor, por tu palabra.